Muchas gracias, maestro Pedro. Pues buenos días a todas y todos. Estamos en la séptima mesa. Presentarán el trabajo Instinto de Vida, Instinto de Muerte en Melanie Klein y en Bion. Solange Matarazzo Sisa, psicoanalista, inició su práctica en 1982. Ha desarrollado un especial interés por la clínica y la teoría kleiniana y postkleiniana. Es cofundadora de la maestría en psicoterapia psicoanalítica del Centro Eleia, donde ha impartido diversas materias desde 1990. Desde hace 20 años coordina seminarios teóricos clínicos que buscan el conocimiento, la profundización y la complejización de las ideas de Melanie Klein, Wilfred Bion y Donald Meltzer. La doctora Margarita Moya Daumas, doctora en clínica psicoanalítica, forma parte desde hace 15 años del seminario que dirige la doctora Solange, la psicoanalista Solange Matarazzo, en torno a los autores postkleinianos. Sus intereses se centran en la profundización de los desarrollos de Melanie Klein, Herbert Rosenfeld, Anna Segal, Wilfred Bion y Donald Meltzer. Tradujo del francés, prologó y editó en coautoría con Jaime del Palacio los 2 volúmenes de Jean-Michel Petot sobre Melanie Klein, publicados por la editorial Paidós. Recientemente publicó en la editorial Analytique el libro Melanie Klein, Envidia y gratitud, la matriz del odio y del amor. Es coeditora de Analytique Ediciones. Doctora Isadora Martínez Rodarte, maestra en psicoterapia psicoanalítica y doctora en psicología de la salud, tiene especial interés en la comprensión del funcionamiento mental que subyace a los trastornos de la conducta alimentaria. Forma parte de un equipo interdisciplinario enfocado en la atención de los mismos. Es miembro de los seminarios que coordina la psicoanalista Solange Matarazzo. Le cedo la palabra, doctoras. Muchas gracias, buenos días y muy bienvenidas a este segundo encuentro. Empiezo, voy a leer unas líneas en nombre de Jaime del Palacio. Jaime del Palacio, director editorial de Analytique y coautor del libro Melanie Klein, Envidia y gratitud, la matriz del odio y del amor, alrededor del cual giran nuestras participaciones, no estará presente en esta mesa. Las razones son el espacio y el tiempo, sin embargo, me pidió que leyera esta página. En mi propio nombre, como responsable de Analytique, y en el de Margarita Moya, Solange Matarazzo e Isadora Martínez, quienes hoy presentan una reflexión nacida de uno de los libros de nuestra editorial, agradezco la oportunidad que nos han brindado de estar frente a ustedes, aun cuando sea de esta manera, obligada por las circunstancias. Celebro que los organizadores de este evento hayan tenido el coraje de no interrumpir una continuidad promisoria. La prueba de su éxito es la presencia virtual pero interesada de tantos asistentes. Nuestra gratitud para el doctor Jaime Ayala, nuestro reconocimiento para la comunidad CIES y especialmente para Francisco Castillo por esta nueva invitación. El tema alrededor del cual gira este segundo encuentro es la conmemoración de los 100 años de la publicación de Más allá del principio de placer. Nunca más oportuna la atención sobre esta obra freudiana. Vivimos una época de violencia, agresión y muerte que podría hacernos decir lo que Freud exclamó en los años de la Primera Guerra que lo llevaron a la gran modificación del paradigma. Un homicida habita en nosotros. Contamos con fruición perversa los muertos, los mutilados. Nos atrae morbosamente la imagen de fosas colectivas, de hospitales que vomitan cadáveres. En su momento, pocos aceptaron la postulación de un instinto de muerte. ¿Podríamos hoy dudarlo? Melanie Klein aceptó sin reserva la dualidad instintiva y construyó sobre ella un modelo teórico de inmensa trascendencia. ¿De qué manera y para qué? Esa es precisamente la materia de la reflexión inicial de esta participación a cargo de Margarita Moya. ¿Qué alcances tuvo el pensamiento de Wilfred Bion? La respuesta constituye la presentación de Solange Matarazzo.
que es autora del libro Bion, el origen de la mente, que aparecerá en Analytique. Isadora Martínez comprende estas teorizaciones, las integra y las aterriza felizmente en la experiencia clínica. Muchas gracias por su atención. Todos esperamos que este encuentro sea no solo grato, sino muy provechoso. Bueno, pues continúo yo. Yo sigo sin escucharlos. Gracias, Margarita. Si No, me no mandan nos una señal de que continúe o que me pare. Continúa. Ok, va. Al final de su vida, Melanie Klein sintetizó en un pequeño artículo el complejo problema que yo quiero exponerles como principio de mi participación. En Sobre el sentimiento de soledad, reitera su creencia de que el yo existe y opera desde el inicio de la vida. Este yo se encuentra en un estado de falta de cohesión y está dominado por mecanismos de decisión. El riesgo de ser destruido por el instinto de muerte que se dirige contra el sí mismo contribuye a escindir los impulsos entre bueno y malo. Debido a la proyección de estos impulsos hacia el objeto primario, el pecho, este también se escinde en bueno y malo. Así, en los estadios más tempranos, la parte buena del yo y el objeto bueno se encuentran protegidos, hasta cierto punto, en tanto que la agresividad es dirigida lejos de ellos. Klein consideró que gracias a estos procesos específicos de escisión, se busca garantizar la base de la estabilidad, la confianza y la seguridad en el bebé. En 1932, Melanie Klein incorporó la oposición del instinto de vida, instinto de muerte, que Freud postuló en Más allá del principio de placer. Recuérdese que en 1920, Klein apenas comenzaba a leer a Freud. Desde entonces, todo su pensamiento que forma una escuela puede ser visto como un desarrollo de esta oposición instintiva. Su último gran texto teórico, Envidia y gratitud, de 1957, es la ilustración más acabada de este desarrollo. Cuando en 1932 Melanie Klein comienza a hablar en términos de la polaridad instintiva, asume el desafío que Freud planteó en 1920. Hemos partido, dice Freud, de la gran oposición entre instintos de vida e instintos de muerte. Ahora, el propio amor de objeto nos brinda una segunda polaridad de esta clase, la que media entre amor, ternura, y odio, agresión. Y dice, si pudiéramos poner en relación recíproca estas dos polaridades, reconducir la una a la otra. A partir de 1932, Melanie Klein dedicó el resto de su vida al estudio de las consecuencias de esa aspiración freudiana que en 1923 se convertiría en una propuesta clara. Nos está permitido, escribe Freud en El yo y el ello, sustituir la oposición entre las dos clases de instintos, vida-muerte, por la polaridad entre amor y odio. Melanie Klein no solo aceptó y adoptó la hipótesis de un instinto de muerte, sino que fue aún más lejos al afirmar que el temor a la muerte está en la raíz de todo sentimiento de persecución y, en consecuencia, de toda angustia. En 1948 dirá que el punto óptimo de la interacción entre libido y agresión supone que la angustia que surge de la constante actividad del instinto de muerte, aunque nunca eliminada, queda contrarrestada y mantenida a raya mediante el poder del instinto de vida. Este es el encargado de fortalecer al yo y sus defensas y lo impulsa hacia la integración. Es el que empuja al yo a ponerse en operación desde el inicio de la vida. Melanie Klein afirma la primacía de los instintos, de los factores constitucionales, del impulso innato al desarrollo, de la capacidad íncita de amar. En el hombre existe mala levadura. Cuando nace, viene con pecado. Maquiavelo afirma que el hombre es naturalmente perverso. Hobbes y otros filósofos del siglo XVII
describen la naturaleza humana de manera parecida. Rousseau supone que el hombre es bueno y que la sociedad lo echa a perder. Rubén Darío, el poeta, lamenta la mala levadura representada en el poema por el lobo, pero también existe la buena levadura representada por San Francisco, que a veces es vencida por el mal, como en el poema. Esto el hombre lo sabe desde que es hombre. La obra de Melanie Klein puede ser entendida como el trabajo sobre la combinatoria infinita y oscura de los dos instintos y de la incidencia que puede tener sobre ellos la intervención de la madre o del analista, es decir, del ambiente, por más que se niegue que Klein no se preocupaba por lo externo. Quiero mostrar brevemente 3 líneas de desarrollo del aparato psíquico que se pueden desprender de la presencia de la dualidad instintiva y que están vinculadas con la dotación constitucional, tal como Klein las elaboró, es decir, las vicisitudes entre la mezcla y la desmezcla, la interrelación entre los dos instintos y sus representantes emocionales. Es claro que no es posible hacer una división esquemática del funcionamiento mental. Este es tan solo un modelo y mi exposición solo aspira a hacer clara lo que ya es una gran dificultad. Si puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. Entonces voy a empezar por esta primera línea de desarrollo que supone una condición de normalidad. Sí, la siguiente también, por favor. Gracias. En esta predominan los instintos de vida. Esta condición supondría que en la dotación constitucional, el yo temprano, aunque inicia en una condición de fragilidad y de no integración, tiende hacia el fortalecimiento. En el modelo kleiniano, este yo temprano inaugura su actividad en lo que llamó posición paranoide-esquizoide, es decir, una situación en la que las ansiedades están dirigidas al yo y tienen una cualidad persecutoria, por eso es paranoide, que favorecen el recurso al mecanismo de decisión, por eso es esquizoide. En la angustia de aniquilación, la angustia de estar muriendo desde dentro, producto de la desmezcla instintiva que resulta de la experiencia del nacimiento, es la que obliga al yo a poner en marcha los mecanismos de introyección y proyección para librarse de esta angustia. Evidentemente, el tiempo no me va a dar para explicar puntualmente mis diagramas. Tendrá que ser ocasión de otro encuentro. Pero espero ser clara en esto. Klein postula que el bebé tiene al nacer un conocimiento inconsciente, una expectativa de la existencia de un objeto que será fuente de vida, de todo lo bueno. Este objeto es el pecho materno, que será incorporado con gratitud gracias al predominio del instinto de vida. Es decir, que vía la incorporación del pezón y de la leche, este objeto bueno primario será introyectado en calidad de objeto bueno completo, es decir, indemne, porque no ha sido objeto de ataques y formará el núcleo del yo que tendrá una función de fuerza centrípeta que garantizará la futura integración, cohesión, coherencia y fortaleza. Al mismo tiempo, la deflexión y proyección de la porción del instinto de muerte hacia afuera en el pecho, el mismo que alimenta, dará origen a la creación del objeto malo. Si pueden pasar la siguiente, por favor. El yo se ve obligado a poner en marcha, gracias, el mecanismo de la escisión primaria para asegurarse que tanto el yo como el objeto bueno primario queden a salvo del ataque tanto de la porción del instinto de muerte que permaneció dentro, como de la que fue proyectada. Esta última construye lo que Klein llamó el objeto parcial malo. En condiciones comunes, el desarrollo de la lucha instintiva conduce a la integración. Si pasamos la siguiente, por favor. Es decir, a una asimilación del objeto malo en el objeto bueno.
en la aceptación difícil y dolorosa de que estamos hechos de buena levadura y de mala, y eso es irremediable. Todo San Francisco tiene un lobo interno. Este proceso marcará el inicio de la posición depresiva, con la indispensable ambivalencia y el recurso a las defensas maníacas y obsesivas frente a la angustia y la culpa depresivas. La elaboración de la posición depresiva, que en realidad nunca termina, va acompañada del proceso de integración tanto del yo como del objeto. Paso a la segunda línea de desarrollo, y si pasan la siguiente, por favor. En esta, el predominio es de la voracidad. Sí, la siguiente. En la segunda línea de desarrollo, el instinto de vida y el instinto de muerte se encuentran en proporciones variables. La alteración del equilibrio entre libido y agresión, dice Klein, a causa de las privaciones internas y externas, da origen a la emoción llamada voracidad, que es de naturaleza oral. Cualquier incremento en la voracidad incrementa a su vez los sentimientos de frustración, que a su vez incrementan los impulsos agresivos. En aquellos bebés en los que el componente agresivo es intenso, la ansiedad persecutoria, la frustración y la voracidad se despiertan con facilidad. La siguiente, por favor. Esto dificulta la capacidad para tolerar la privación y enfrentar la angustia, y además desencadenan procesos de escisión de un tipo rígido e impermeable. La siguiente, por favor. Y la dificultad de construir un objeto bueno, sólido, estable, de confianza, puesto que es incorporado con avidez y la misma voracidad. La tercera, por favor. En esta sigo con la última línea de desarrollo que planteo, en la que está predominando el instinto de muerte. Esta será la más perniciosa de las líneas de desarrollo. En 1957, Klein postuló que la gratitud es la expresión primigenia del amor, que a su vez es el representante del instinto de vida, y la vida es la expresión, y la envidia, perdón, es la expresión más perniciosa del odio, que a su vez es el representante del instinto de muerte. Así se cumple en Klein la reconducción propuesta por Freud: instinto de vida igual amor, gratitud; instinto de muerte igual a odio, envidia. El mal y la envidia tienen una estrecha relación. Lo propio de la envidia excesiva es volver malo al objeto bueno, precisamente porque es bueno. El objetivo de la envidia, al contrario de la voracidad, debe quedar claro. Se trata de retirar, eliminar de manera intencional la fuente del sentimiento envidioso, es decir, la bondad del objeto. Este es el blanco de la destrucción. No es posible, bajo la égida de la envidia, alcanzar la bondad necesaria para vivir. El acto de la envidia es doloso. La mecánica de la envidia es precisamente el ataque envidioso como transformación del pecho bueno en malo, versus la reparación como transformación del pecho dañado en bueno. Si pueden pasar al siguiente, por favor. Lo propio de la envidia, y sobre todo de la envidia excesiva, es que después de reconocer el valor del objeto bueno, y esta valoración inicial es un paso indispensable, lo vuelve malo. Este es un ataque peculiar porque la envidia se dirige por elección hacia el pecho bueno, aún más violentamente en la medida en que es mejor.
Se trata de una fantasía en la que el bebé experimenta el displacer de la privación como el resultado de una acción intencional, dolosa, por parte del pecho bueno que retuvo para sí la gratificación que le correspondía. Dice Klein, el primer objeto envidiado es el pecho nutricio, porque el bebé siente que aquel posee todo lo que él desea y que tiene un fluir ilimitado de leche y de amor que el pecho retiene para su propia gratificación. Cuando el pecho lo priva, se vuelve malo porque se guarda para sí la leche, el amor y el cuidado asociados al pecho bueno. Odia y envidia lo que siente como un pecho mezquino y resentido. Esta transformación de bueno en malo está en la base de los estados confusionales, de los que se han ocupado Rosenfeld y Meltzer. Si ponen la siguiente, por favor. La envidia, en su aspecto excesivo, es un fenómeno más maligno y destructivo que la voracidad, que preserva un vínculo más cercano con las pulsiones libidinales, aun cuando éstas queden al servicio de las pulsiones de muerte. La finalidad de la voracidad es apropiarse de todo lo bueno que contiene el pecho, aunque el objeto pueda quedar destruido. Pero la destrucción es contingente y no el fin que se busca. Mientras que la tríada que resulta de la sumatoria de la envidia excesiva, la intolerancia a la frustración y la voracidad es la responsable de transformar al pecho bueno en malo. Estas son muy esquemáticamente las vicisitudes del instinto de muerte, como Melanie Klein lo concibió y que ha tenido una trascendencia de la cual no siempre somos conscientes, pero que, sin saberlo o no, empleamos siempre en la clínica. Muchas gracias. Continuamos con la exposición. Le cedo la palabra a la siguiente ponente. Gracias. Te escuchamos, Solange. Muchas gracias. Bueno, en principio agradezco mucho la invitación y bueno, paso directamente a la lectura de las ideas de Bion relativas a la pulsión de muerte. Más allá del principio del placer, representó un salto cualitativo en el pensamiento psicoanalítico. El primer modelo pulsional establecía un conflicto permanente entre la sexualidad y la autoconservación, siempre regido por el principio de placer. El segundo, que explica en Introducción del Narcisismo en 1914, corrigió y extendió esta versión del conflicto, pues Freud entendió que la sexualidad no solo tenía como móvil a un tercero, sino que también era dirigida hacia el propio individuo, quien se toma a sí mismo como objeto de amor. Esto significó una ampliación del horizonte hacia un nuevo dilema de la personalidad: amar al objeto o amarse a sí mismo, pero conservó el principio rector del gobierno del placer. El tercer modelo, postulado en Más allá del principio del placer en 1920, introduce la pulsión de muerte. No podemos decir que el artículo inaugura una nueva perspectiva relativa a la pulsión de vida, dado que ésta incluye la sexualidad y la autoconservación, dos propuestas pulsionales que arrastra desde el inicio de su obra. No así la pulsión de muerte, que viene a ser el nuevo oponente de la vida. Mi propósito es destacar que, como lo ha propuesto Margarita Moya, la llamada pulsión de muerte fue crucial en la visión metapsicológica de autores post-freudianos como Melanie Klein. Tomaré solo una idea de Más allá del principio de placer que me parece fundamental. La compulsión de repetición es más originaria, más elemental, más pulsional que el principio de placer que ella destrona. La compulsión a la repetición gobierna ahora la nueva lucha pulsional. La pulsión de vida tiende a repetir un estado arcaico en el que, en boca de Aristófanes en el banquete de Platón, el hombre y la mujer constituían un solo ser. Se hallaban unidos de origen y fueron divididos por Zeus. De ahí que Eros busque la unión de un hombre y una mujer a través de la sexualidad, impelidos por la compulsión a repetir aquel estado original.
Por su parte, la compulsión reinante detrás de la pulsión de muerte es la de volver a lo inanimado, lugar anterior a la concepción del hombre. Si bien Freud habla del aspecto destructivo de la pulsión de muerte, no está centrado en este momento de su obra en la agresión y la violencia, sino en la capacidad de destruir la vida. Melanie Klein, siguiendo la pista que Freud había sugerido, apareó el amor a la pulsión de vida y el odio a la pulsión de muerte. De ahí la conjunción muerte, odio, destrucción, agresión y sus derivados teóricos medulares, la envidia y la voracidad. Si la pulsión de muerte es un impulso a volver a lo inanimado, a la nada, debemos considerar la posibilidad de que una estructura mental, o mejor dicho, amental, esté gobernada por interminables intentos repetitivos de vaciamiento de la vida con todos sus componentes emocionales, representados por el amor y el odio, y todos sus significados. Esto, tan difícil de decir, está mostrado en la clínica en el caso que nos presentará Isadora Martínez. Wilfred Bion no se refirió en su desarrollo teórico a la pulsión de muerte en los términos descritos por Freud en este trabajo, que es la punta de lanza de posteriores ideas relativas, por ejemplo, al sadismo y al masoquismo. Más bien, Bion retoma de Klein las concepciones vinculadas con la voracidad y la envidia para describir un fenómeno fundante de la mente que puede ser descrito como el del individuo que no puede, por un lado, lidiar con el vacío de la ausencia y por el otro, se llena internamente de un vacío psíquico. Bion desarrolló un interés particular por el pensamiento en su sentido progresivo y patológico. Es precisamente en el pensamiento en donde centró sus preocupaciones teóricas y clínicas. Su teoría toda se basa en los procesos de, 1, la construcción de la mente, entendida como el lugar del desarrollo y de la sumatoria de la significación de las experiencias tanto sensibles como emocionales. 2, la deconstrucción mental, que implica un proceso activo de destrucción del sentido y del valor dado a las experiencias adquiridos gracias al proceso de pensamiento. Y 3, la no construcción del significado de las experiencias de vida, lo que apunta al desarrollo, si podemos usar tal palabra, de una mente vacía, o para decirlo de otro modo, una mente que se va llenando de nada de forma exponencial. Su interés está puesto en el desarrollo de la capacidad del individuo para pensar acerca de sí mismo, para conocerse y, en consecuencia, para conferir significados cada vez más complejos y profundos a su propia existencia. Solo la complejización y profundización del significado de las propias experiencias serán capaces de promover el desarrollo del self, o de la personalidad, o de la identidad, o de la mente, o de la psique, como prefiera llamárselo. Tenemos así que pensar y conocer son aquello que constituye la conciencia, y que pensarse uno mismo o conocerse uno mismo es sinónimo de tener conciencia de sí. Se trata de un vínculo fundamental con las ideas, pensamientos y emociones propias del contacto con la realidad externa, pero sobre todo importa a Bion el vínculo con la realidad interna. Bion denominó K, derivado de knowledge en inglés, a este vínculo. El término se ha traducido como conocimiento, pero habría que aclarar que no se refiere a un conocimiento intelectual, sino emocional, a un darse cuenta o saber acerca de uno mismo en calidad de un vínculo mental con la propia interioridad. De acuerdo con el modelo bioniano, el bebé tiene una expectativa innata del pecho que se conjuga con una experiencia de satisfacción cuando aparece el pecho esperado, lo que da por resultado una concepción del pecho. Frente a cada realización positiva, es decir, cada vez que el pecho se acerca y satisface cuando se lo espera, la concepción del mismo se va ampliando, por decirlo de algún modo, hasta construir paulatinamente
el concepto pecho. Quiero decir que pecho significa muchísimas cosas en términos del amor, del odio, de la cercanía, de la intimidad, del cuidado, de la necesidad, del hambre, de la necesidad emocional. Todo eso se constituye en la relación de la realización positiva o de la aparición con el pecho. Por otro lado, si la preconcepción o expectativa del pecho se topa con una ausencia de satisfacción, Bion lo llamó realización negativa, es decir, que no ocurre en lo real, sea porque el pecho no llega o sea porque el pecho le es retirado, el bebé deberá, en primera instancia, tolerar la frustración de la ausencia. Esta tolerancia a la frustración es la precondición necesaria para el surgimiento de una experiencia emocional de fundamental importancia en el desarrollo mental, la depresión, que es la emoción concomitante a toda pérdida o ausencia. Por lo tanto, frente a la realización negativa, la depresión ocupará ahora el lugar que antes ocupaba el pecho. Si antes el bebé estaba satisfaciéndose, ahora, frente a la ausencia, estará doliéndose porque en lugar del pecho hay justamente ausencia, y la ausencia es fuente de la depresión. Si el bebé tolera la emoción, e insisto en que se trata de la emoción referida a la ausencia, a lo que falta, podrá utilizar un recurso mental llamado ideas, que no son cosas del ámbito de los objetos de la captación sensible, porque las ideas no pueden ni verse, ni olerse, ni escucharse. De esta forma, tenemos que para enfrentar las vicisitudes de la ausencia o la falta, el bebé recurre al mundo de las ideas, que le permitirán indagar mediante el uso del qué, el por qué, el cuándo, el cómo, el dónde y el quién, el significado de la ausencia, el significado del objeto perdido mismo, del dolor, de la pérdida o del reencuentro. Solo la posibilidad de indagar el significado permite a la criatura valorar la distancia que existe entre su necesidad y la posibilidad de su satisfacción. Entender su propia hambre y manejar la ansiedad de muerte que tal estado con sus emociones concomitantes le imponen. Solo el significado que al inicio de la vida es aportado por la madre permite volver más tolerable y manejable para el self la angustia de estar muriendo que surge del estado generado por la falta de comprensión. ¿Qué es eso que se fue? ¿Por qué se fue? ¿Cuándo volverá? ¿Dónde está? ¿Quién es él? ¿Cómo le pido que vuelva? Son solo el botón de muestra de la plétora de pensamientos que buscarán al bebé y que lo convertirán en un pensador. Solo mediante ese pilar llamado falta o ausencia es que nacemos al mundo de las ideas, expresadas a través de los múltiples lenguajes, para indagar el significado y sentido de nuestras vidas. Así, nuestro saber interno se sostiene sobre un pilar fundamental, que es la ausencia, la falta, la realización negativa. Es la llave de entrada al mundo de las ideas, al mundo del lenguaje y del significado. En contraste con aquellos que frente a la realización negativa desarrollan un pensamiento, tenemos aquellos que en lugar de reconocer la ausencia, soportar la frustración, dar cabida a la depresión e indagar el significado de la experiencia de la ausencia del objeto, optan por sustituir la ausencia por una presencia. Esta maniobra obstruye el proceso de encuentro con un pensamiento e impide devenir en pensador. Supongamos que el bebé succiona vorazmente el pecho y este detiene el flujo del preciado líquido. Imaginemos que esto se debe a que la madre asume que su bebé ha comido lo suficiente y que de continuar amamantándolo sufrirá una indigestión, por lo que le retira el pecho. El bebé que no tolera la frustración será incapaz de reconocer la ausencia, deprimirse e ingresar en el mundo de las ideas y del pensamiento. En lugar de asumir que hay un pecho ausente o un no pecho, para usar la terminología de Bion, asumirá que hay un pecho maligno presente
cuyo propósito es despojarlo del estado de satisfacción. Para su estructura voraz, no es que el pecho no esté, sino que el bebé asume que sí está, pero le es negado. Es decir, es un pecho malo que le está negando por maligno la satisfacción. Tomará entonces la decisión de expulsar de sí a ese pecho maligno presente y, haciendo uso del prodigio de la memoria, asumirá que sigue mamando y que la satisfacción sigue su curso, negando de esta manera la ausencia. Es decir, que en lugar de reconocer la ausencia del pecho, entender que no está y buscar la forma de llamarlo, nuestra criatura se chupa el dedo, por ejemplo, y asume que su dedo, es el pecho. El dedo, como un sustituto concreto del pecho, le permite negar la realidad, determinar que no hay ausencia y que por lo tanto no hay dolor. Llegado a este punto, volvamos a Freud, la mente no está gobernada por el principio de realidad, sino por el de placer. Esto nos podría parecer maravilloso, pero tiene el defecto de privarnos de la posibilidad de comprender lo que pasa, buscar el alimento y satisfacer el hambre. Vinculamos dos series distintas de conjunciones constantes. La primera, impulsada por la pulsión de vida, podría representarse por una tendencia al conocimiento y a la significación de las propias experiencias, lo que conlleva la integración de tolerancia a la frustración, tolerancia al dolor mental, desarrollo de pensamientos, principio de realidad, verdad, significado, conciencia de sí e identidad. La segunda, en cambio, quedaría representada por la pulsión de muerte, que guía a una condición anticonocimiento y una tendencia a malentender, estructurada por la intolerancia a la frustración, intolerancia al dolor mental, ausencia de pensamientos, principio de placer, mentira, ausencia de significado, falta de conciencia de sí y falta de identidad. Estamos en el terreno de la envidia, como la teorizó Melanie Klein y como la ha expuesto Margarita Moya. Así pues, en el dominio de la pulsión de vida, la ausencia es tolerada y con ello se hace posible la construcción de una vida psíquica llena de sentido que se crea gracias a la posibilidad de sufrir el dolor y generar tantos significados como experiencias atravesamos. Por su parte, la negación de la ausencia conduce a la búsqueda de objetos concretos con los que se pretende llenar la vida a costa de una mente vacía de significados. Se trata de una relación inversamente proporcional. Aceptar la ausencia nos conduce a la creación de una mente que multiplica las formas de comprender la realidad tanto interna como externa. Es una mente que lucha contra el vacío y la nada, es decir, se opone al predominio de la pulsión de muerte. El sujeto está vivo y goza a plenitud la posibilidad de estar dormido y despertar, es decir, de tener una vida mental inconsciente, plena de significación y de estar despierto para recolectar nuevas experiencias sensibles y emocionales que lo hagan vivir justamente para significarlas. Negar la ausencia y el dolor concomitante conduce a un camino contrario, a saber, el vaciamiento psíquico, donde solo interesan las condiciones materiales, las formas, las relaciones superficiales y delgadas, la psicosis o la pertenencia a los grupos de supuesto básico. Bajo el imperio de la negación de la ausencia, el sujeto queda atrapado en la red de salvación que le tiende la pulsión de muerte, compelido a volver a la nada. La nada interna es equiparada a un estado en el que no se está ni vivo ni muerto, ni dormido ni despierto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Solange. Pasamos ahora el micrófono a la doctora Isadora Martínez. Por favor, Isadora. Claro que sí. Adelante. Pues bueno, primero quiero agradecerle a Francisco por poner la mesa para que este encuentro se esté llevando a cabo. A Margarita y a Solange el compartirla conmigo. En realidad es un honor para mí. El trabajo, las ideas que les comparto son fruto del trabajo en conjunto.
El título de mi trabajo es El ataque a la función nutricia y pensante del pecho en un caso de trastorno de la conducta alimentaria. La hipótesis que guía mi presentación es que la relación que las personas establecemos con la comida es una relación de objeto, en el sentido pleno del término psicoanalítico kleiniano. El acto mismo de comer expresa y conforma fantasías inconscientes que son parte fundamental de la realidad psíquica y constituyen el origen tanto de la vida mental como de la experiencia fáctica de la vida humana. Al ser conceptualizadas de esta manera, se convierten en una vía regia de acceso a ellas. En consecuencia de lo que han sostenido Margarita Moya y Solange Matarazzo, yo he decidido emplear una sesión psicoanalítica para mostrar cómo, cuando la envidia, en su cualidad excesiva, gobierna el funcionamiento psíquico, tiene efectos perniciosos sobre la capacidad para la gratitud y la felicidad, porque sus ataques están dirigidos esencialmente hacia el pecho nutricio y hacia todas sus cualidades buenas, en especial hacia su creatividad. Se trata de una mujer cuya relación con la comida fue siempre problemática y va de episodios de ingestión voraz, con la autoinducción de vómito subsecuente, a episodios de peligrosa restricción, que han dado lugar a estados severos de desnutrición, tanto físicas como mentales. Me siento mal, me comunica en la sesión. Ayer vomité en mi trabajo. No sé por qué lo hice. Vomité el café con leche de almendra que desayuné. Quise vomitar lo que comí el sábado, aunque sabía que eso ya no lo tenía en el estómago. Pero me sentí gorda. Aún me siento gorda. Me sentí estúpida. Racionalmente sé que no sirve de nada vomitar. Antes sí creía que iba a enflacar cuando vomitaba. Hoy sé que no. Pero me sentí gorda con el agua en el estómago y tuve que hacerlo. Lo hice en el baño de la recepción. Salí y los vigilantes me preguntaron si estaba bien, si me pasaba algo, y me ofrecieron ayuda. Les dije que nada pasaba, que solo tenía alergia. Me enoja que ahora lo noten. Antes podía vomitar varias veces en un mismo día y no se me notaba nada. No me sentía tan mal como ahora. Me ardió la garganta, sentí como que me quemaba el ácido, me sentí agotada. El café con leche hizo que me sintiera así. Pensé en decirle a la nutrióloga que no me puedo comer la porción de leche que me mandó porque me cae mal. Tengo la evidencia, no la puedo digerir, me hace daño, se lo diré. Ya todo valió. ¿De qué sirvió estar bien unas semanas? Pensé que ya la había librado, pero no voy a estar bien nunca. Soy una porquería, estoy horrible. Quiero restringir, no quiero comer nada. Si ya la regué, la voy a regar bien. No comeré más. Me atraqué. Ahora toca no comer. Esto del tratamiento no está funcionando. El sábado lo volví a hacer. Estaba sola. Fui al súper y robé las porquerías. Me las tragué como siempre, escondida en el estacionamiento de un solo jalón, sin pensar nada, y me pasó lo de siempre. Me puse en off, hasta que mi estómago me interrumpió. Estaba llenísimo. Tuve que tirar a la basura todo lo que no le cupo, junto con las envolturas y las sobras. Llegué a mi casa y lo saqué todo, y me quedé dormida. ¿Cómo quisiera poder mantener la relación con mi pareja? Por momentos quiero salir corriendo, que no avancemos a nada más. Tengo el impulso de tratarla mal, de decirle que no sirve de nada lo que me da, que he salido con otras personas. Aunque no sea cierto, hacerla sentir como una basura, que ella sea la que se sienta así. Pero en otros momentos no soporto estar sin ella, no quiero que se vaya al despertar, siento que me vuelvo loca. Es allí cuando quiero aventarla, no sé cuánto tiempo aguantaré sin hacerlo. El relato describe el penoso mundo interno y externo en el que se vive cuando gobierna la pulsión de muerte, sus mecanismos y sus consecuencias. Divido el análisis en dos partes, que si bien no se pueden separar en la práctica, lo hago con fines descriptivos. El ataque a la función nutricia y el ataque a la función pensante. Ataque a la función nutricia. Episodios anoréxicos. El sentimiento envidioso que le despierta la presencia del pecho interfiere con su capacidad introyectiva. No puede nutrirse de la leche, ni del amor, ni del cuidado. Lo que pudo ser una experiencia satisfactoria de felicidad y gozo, se convierte en una experiencia dolorosa de humillación y de miedo. No soporta que la fuente de la vida sea un objeto externo del cual depende y que su bondad pueda serle negada. La leche de almendra del café la confronta con la realidad de que ella no es la creadora de la vida y de que no posee los recursos para preservarla, y se llena de emociones destructivas.
¿Cómo se deshace de esas emociones que la engordan a tal punto de sentir la necesidad de explotar? El mecanismo de la transformación de lo bueno en malo es el mecanismo por excelencia, la identificación proyectiva. Al eliminar la fuente de envidia, se eliminan todos esos sentimientos. Coloca en el pecho leche las partes malas del sí mismo con la finalidad de despojarlo de sus dones y destruirlos. No es mi cabeza llena de odio y de asco, es la leche la que me hizo mal. Así la convierte en veneno. De tener cualidades que podrían haber pasado por el tracto intestinal, generando placer y beneficiándola con los nutrientes que proporcionan, el alimento queda convertido en ácido que quema la garganta y la daña. Un trago de leche de almendra se convierte en un trago de grano. El objeto bueno es ahora el objeto persecutorio y el sí mismo queda identificado con el objeto malo idealizado. Soy horrible, soy una porquería. Los episodios anoréxicos de restricción aparecen frente a la amenaza de la pérdida de la omnipotencia y el retorno de un objeto bueno, lo que vuelve a provocar el ataque envidioso y conduce al círculo maligno, lo que Bion ha descrito como la proliferación cancerosa de heces mentales. Cualquier objeto bueno adquiere rápidamente las cualidades malignas, pecho igual a caca. Por lo tanto, pecho igual a leche, igual a vigilantes del edificio, igual a nutrióloga, igual a analista, igual a pareja. Todos iguales a comida chatarra. De esta manera, el estado de desamparo es repetido una y otra vez y nunca mitigado. El ataque a la función materna puede apreciarse cuando dice que le dirá a la nutrióloga que su alimento no sirve, que la daña, que todo el trabajo que ha hecho para nutrirla no ha servido de nada. Quiere incluso hacerle daño pidiéndole que coma veneno. En casos extremos de anorexia, el ataque es brutal y toma tintes vengativos rayando en lo perverso. La fantasía es igual de violenta que la acción concreta. Dejar a la madre con un hijo en calidad de una que lo ha perdido durante su nacimiento, con la leche en el pecho, con el dolor de no poder amamantar, tanto en el plano concreto como en el simbólico. Es una proyección de la necesidad a tal grado que la madre es la que necesita a una hija que alimentar y la hija, al negarse a comer, la deja con la carencia. Episodios bulímicos. Cuando reconoce la ausencia del objeto, los sentimientos de desamparo asociados a ansiedades persecutorias, resultados de los ataques envidiosos, son intensos. Siento que me vuelvo loca cuando mi pareja se va. El sentimiento envidioso frente a la ausencia del pecho despierta rabia, dado que en su fantasía inconsciente el pecho se está guardando para sí sus dones y para otros. En lugar de lo que la experiencia de privación pudiera dar lugar al pensamiento, como lo explicaba la doctora Solange, da lugar a un intenso resentimiento. La fantasía de que el pecho es inagotable y lo está despojando de lo que le pertenece, le es confirmada cada vez que el pecho aparece. Se despiertan intensos impulsos voraces de apropiarse de lo que le pertenece y de vengarse de que se lo quitó. Es el deseo impetuoso e insaciable que excede a lo que se necesita y a lo que el pecho es capaz de dar. Deseo de chupar, vaciar hasta secar y devorar. Sucede la doble transformación que ha explicado Margarita Moya. El objeto malo es transformada en bueno y luego en malo. Así, los impulsos destructivos se dirigen al pecho y se expresan en la fantasía. En el libreto inconsciente del episodio de Atracón-Vómito puede leerse: coloco mis excrementos dentro de ti, pecho mezquino, para estropear tu bondad, y te robo lo que tienes de bueno, para dejarte así despojado de ella. Te quedas hecho una porquería. Otra lectura podría ser: no me sirve lo que tienes, prefiero comer caca en lugar de leche, quédate con todo, no me importa, no tiene valor para mí, no te necesito. De esta manera, se recupera el estado de omnipotencia y triunfo sobre el objeto. Una vez más, la fantasía es igual de violenta que la acción concreta. Expulsa al objeto y niega así cualquier beneficio que pudo haber recibido de él. Puede descansar para de inmediato recomenzar, porque el sentimiento omnipotente no puede sostenerse por mucho tiempo. El ataque envidioso genera intensa culpa persecutoria, con la cual no puede lidiar, dado que no cuenta con un objeto interno bueno que la ayude. El objeto quedó convertido en nada, le sacó todo. Aunado a lo anterior, no se alcanzó la gratificación. Por lo tanto, queda expuesta a intensos sentimientos de desamparo,
y así puede iniciar un nuevo ciclo de atracón-vómito. Termino esta parte del análisis enfatizando que la comprensión y el análisis de la envidia en su cualidad excesiva es un elemento fundamental para entender la reacción terapéutica negativa que se presenta en menor o mayor medida en los tratamientos de los llamados trastornos de alimentación. Al final de la sesión, esta paciente confesó, dicho así por ella: dejé rastros de vómito en el baño, no sé por qué lo hice. Es como si hubiera dejado una nota escrita con el siguiente mensaje: no quiero que avancemos más, tu trabajo no sirve de nada, he utilizado otros métodos que me funcionan más para sentirme mejor ante la intensa angustia de sentir que enloquezco. Tú eres incompetente para ayudarme, tú eres la que no funciona, tú eres la basura. El sentimiento que dice querer colocar en la pareja lo coloca de esta manera en mí y yo acabo siendo aquella. Ataque a la función pensante. Es evidente la severa perturbación del pensamiento que dejan los ataques envidiosos. Al no tolerarse la ausencia, el espacio de los pensamientos no pensados es ocupado por una presencia maligna. Al no tolerarse la presencia, el encuentro con la preconcepción de la gratificación y todo lo que representa no es posible. De esta manera, observamos una mente en estado de desnutrición psíquica que no tiene posibilidad de tener conciencia de sí misma. La nada está llena de nada, no de pensamientos. Es evidente que el significado del pecho se perdió. En el relato no hay rastros de amor, de cuidado, de comunicación, de tolerancia, de comprensión, de intimidad. El pecho que se tiene es un pecho destruido, devorado que envenena, que hay que vomitar. Con la destrucción activa del valor simbólico, el acto de comer es un acting out. En la fantasía omnipotente descrita, el pecho puede alimentarse a sí mismo a través de no comer. El comer en el sótano de un estacionamiento porquerías es mejor que comer acompañado compartiendo en la mesa. El engañar al objeto es mejor que dejarse ayudar por él. Se tiene la convicción de que es mejor no comer para vivir que vivir para comer. Este estado solo puede sostenerse eliminando todo lo que proporcione conciencia de sí mismo, cualquier posibilidad de vínculo con la realidad. Las emociones y las funciones yoicas son expulsadas, vomitadas, dejando un escenario destruido, desolado, de desamparo, directamente proporcional al estado omnipotente. Recuerdo el testimonio de una mujer que vivía en un estado psíquico inanimado, que un día vio una gota de sangre en el excusado tras el esfuerzo hecho al vomitar. Ese día, la conciencia de sí le cayó encima. Llevaba más de 20 años vomitando tras atracarse sin saberlo, y al hacerlo, una experiencia emocional sumamente dolorosa tuvo lugar. Termino diciendo que la experiencia de estar en contacto con esta modalidad de funcionamiento mental es muy doloroso. Retomando a Bion, las emociones que despierta requieren de mucha digestión para ser significadas. Gracias. Muchas gracias, Isadora. Bueno, excelentes trabajos. No puedo más que decir, parafraseando lo que han dicho ustedes, amor y gratitud, las queremos y les agradecemos su valiosísima participación muy enriquecedora. Pasamos ahora a preguntas. Tengo aquí de Ceci, pregunta para la maestra Solange. Lo que nos compartió tiene que ver con las relaciones codependientes o con aquellas personas que al terminar con una relación enseguida ya tienen otra. Maestra Solange. La verdad es que no sabría cómo pensar el problema, pero sí hay una condición, no sé si llamarlo codependencia, porque codependencia creo que ha adquirido muchísimos significados, pero básicamente Meltzer quizá hace un desarrollo de las ideas de Bion, más sus propias ideas que son geniales, y creo que sí plantearía un problema donde cuando no hay una posibilidad de una estructura mental que pueda recibir, digamos, las propias emociones y metabolizarlas, lo que uno busca es adherirse a otro objeto para que vía la adhesión el otro objeto sea el que contenga las emociones que uno no puede contener. Algo así como otro que piense por mí, otro que entienda lo que yo no puedo entender, y entonces sí podríamos pensarlo de esa manera. Meltzer las denominó identificaciones adhesivas, y consisten justamente en que otro contenga lo que mi mente no puede contener. Gracias,
maestra Solange. Fernanda dice, está increíble. Guadalupe Rojano, felicidades. Angie, muchas gracias. Me dejaron pensando mucho en una paciente y me aclararon muchísimo las tres. Gracias. Para la ponente Margarita Moya, ¿por qué habló de instintos y no de pulsiones? Gracias. Ángela Costa. Mira, básicamente porque Klein habla de instintos. En sus escritos originales en inglés, ella no habla de pulsiones, habla de instintos. E incluso en los textos escritos en inglés por Strachey, la nomenclatura son instincts, no drives, no pulsiones. Es en la traducción hecha por Echeverry que aparecen en lugar de instintos, pulsiones. Por eso es que en realidad, bueno, Klein no aclara si está hablando en términos biológicos o psicodinámicos, y por eso es que decidimos siempre utilizar el concepto de instinto. No sé si eso aclara la pregunta. Quedó claro. Gracias, Margarita. La doctora Rabadán, para Klein, ¿cuál es el origen de la angustia? Para Klein, el origen de la angustia está en la desmezcla de los instintos, es decir, la experiencia del nacimiento. Así lo plantea ella. Es en la desmezcla instintiva que la amenaza del instinto de muerte, ¿no?, da origen a esa angustia que ella llama de aniquilación, angustia de estar muriendo desde dentro, y que es la que pone en marcha todo el aparato psíquico. Y aprovecho para también volver a decir algo acerca del concepto de pulsión. En realidad fueron los franceses quienes acuñaron el término pulsión. Gracias, Margarita. Miguel Ángel Martínez, qué interesantes trabajos, sin duda, maestra Solange, acerca de la posibilidad de aceptar la frustración como posibilidad de conocimiento. ¿Cómo podríamos pensarlo aplicado a la educación? Pues yo creo que en el tema educativo se expresan también todos los conflictos intrapsíquicos. Tenemos criaturas que pueden, por ejemplo, soportar no entender. Parte del asunto de la tolerancia a la frustración es desarrollada a lo largo de toda la obra de Bion. Voy a retomar solamente muy brevemente el último capítulo de su libro Atención e Interpretación, donde toma una carta de Keats a sus hermanos y donde desarrolla la idea de capacidad negativa. Dice que la capacidad negativa es la capacidad de, lo voy a parafrasear porque no lo tengo de memoria, pero es la capacidad de tener una disquisición, que no una pelea, poder soportar que el otro tenga sus ideas, poder soportar que yo tenga mis ideas, pero además poder soportar no comprender. Dice más o menos al final, sin una ansia exacerbada de llegar hasta el hecho y la razón. Me parece que tenemos chicos que tienen la capacidad de aguantar no comprender hasta que pueden comprender en el ámbito educativo, por ejemplo. Y tenemos chicos que tienen que imponer un conocimiento a priori. Yo ya lo sé, como una cualidad de omnisciencia. La omnisciencia es un obturador del proceso de pensamiento. De modo que creo que tiene total aplicación en cualquier ambiente educativo, porque vemos que hay chicos que pueden tolerar el proceso de aprendizaje y otros que en lugar de tolerar el aprendizaje imponen. Uno les pregunta, 2 más 2, 5. Pero no es 4, no es 5, porque yo digo que 5 es 5. Digamos, tienen verdades a priori que impiden el proceso de asimilación de la idea y de elaboración o metabolización, como lo llamaría Bion. Creo que con eso puedo medianamente responder la pregunta. Gracias, maestra. Beatriz Holguín, ¿se puede pensar la perversión como la anorexia, como las anorexias y la bulimia? Yo creo que
Diríamos que partir de la idea que si consideramos esta tesis de que la relación con la comida tiene que ver con la relación o es una manifestación de la relación de objeto que tengamos, del tipo de relación con el objeto que tengamos, podríamos hablar que hay sintomatología de trastornos de alimentación utilizando el término porque es útil para comunicarnos, que en algunos casos podría llegar a ser perversa esa relación, como en algunos casos la estructura podría ser más bien psicótica. Entonces no podría yo pensar que la anorexia y la bulimia las pudiéramos ubicar dentro de esa estructura o esa forma de funcionamiento, aunque en algunos casos, como el que les comparto, estaban muy cercanos a este tipo. Entonces, creo que son síntomas que podrían aparecer en diferentes estructuras. Gracias, Isadora. Bueno, es Lourdes Quiroga de Psique y Cultura. Pedro Hernández, me atrevo a pedir que reflexionemos y asociemos con el tema del COVID desde el enriquecedor enfoque kleiniano y postkleiniano. ¿Cómo podemos pensar, por ejemplo, esta cuestión de los ataques al personal de salud? Bueno, antes la mesa anterior tuvo varias respuestas muy interesantes en relación al problema. Me atrevería a reconocer plenamente lo que afirmaron. Yo diría, si tomamos el trabajo de Isadora y pensamos en que hay una persona que necesita del alimento y en lugar de acudir al alimento, lo rechaza, lo escupe, lo vomita. Tendemos, como ella lo planteó, el problema de la voracidad y la envidia conjugados. Voy a tomar solamente el de la envidia en este momento y de los fenómenos proyectivos que mencionaron en la mesa anterior y que creo que ya no necesitan más abundancia, digamos, ¿no? Pero si podemos pensar que hay quien rechaza el pecho cuando necesita comer, ¿por qué no pensar que hay quien destruye al médico cuando lo necesita? Vaya, experiencias son sobradas. Ahora, yo supongo que las ansiedades psicóticas se han despertado de una manera brutal, ¿no? No es que estemos más psicóticos, es que hay ciertas condiciones de encierro que hacen que se manifiesten, digamos, de alguna manera. Los trastornos de personalidad que uno ya trae, yo no creo que se inventaron nuevos trastornos de personalidad por el COVID, pero ¿cómo podemos ser capaces de destruir aquello que nos beneficia? Bueno, porque sustituimos la necesidad por la omnipotencia o por la omnisciencia, porque consideramos que el otro tiene la cualidad benevolente que a mí me falta. Margarita Moya lo planteó Isadora, es el ataque envidioso al objeto y justamente el ataque se lleva a cabo porque el objeto tiene todas las cualidades benevolentes que a mí me faltan. Sí es verdad que el empleo es el de la identificación proyectiva, el ataque destructivo, y creo que puede ser pensado así, para no agregar más cosas a lo que ya también plantearon en la mesa anterior. Gracias, maestra Solange. Fernanda Lugardo, para Isadora, me gustaría saber sobre el caso que explicaba qué efecto tuvo la gota de sangre, es decir, hasta dónde se hizo consciente. Por cierto, fue muy buena exposición, Isadora. Gracias. Aquí la idea de que es lo que yo quería mostrar en el caso, para mí fue como impactante el que alguien pueda estar haciendo conductas donde no tenga ninguna conciencia del hecho, ni en lo concreto y por supuesto no en lo simbólico. O sea, el hecho de que esta mujer, después de 20 años, tuviera atracones y vomitara y un día pudiera haber visto o pudiera ver que había una gota de sangre, eso fue algo de lo real de la situación real, de una situación muy realizada, además muy mal físicamente, pero ya no tomaba conciencia, no tomaba contacto con lo que estaba pasando en su cuerpo. El hecho que haya aparecido esta gota de sangre en su mente, lo podría decir así, en el momento en el que ese estímulo fue registrado, como lo menciono, fue una oportunidad de abrir la puerta a que se convirtiera en una experiencia emocional con lo doloroso que eso implica, porque se abre la puerta a darle significación a todas las experiencias y a todas lo que está de base de los impulsos destructivos, de toda la cuestión depresiva, de la angustia, ¿no? Entonces, eso lo puse como creo que lo puse en el trabajo como un símbolo de esperanza, pues, de que en un momento dado, cuando se logra abrir, lo veo así, que es una puerta completamente cerrada e encriptada, y hay una posibilidad de abrir, se puede entrar al campo del significado, ¿no? Entonces, eso de que hasta no se hizo consciente, se tuvo contacto con la experiencia, en ese momento ya existió en la mente y ya hubo posibilidad de buscarle significado. Gracias,
doctora Isadora. Chio Zavala, maestra Isadora, ¿los trastornos alimenticios pueden ser una angustia desde la infancia o se va desarrollando en la adolescencia? Mira, no podría yo decir que en realidad los trastornos alimenticios como tal sean ni una angustia ni cómo se van desarrollando. Tendríamos que partir de la idea de que el funcionamiento mental se va desarrollando pues desde el nacimiento. Aquí la propuesta que retoma Klein, que nos explica Maggie, es que tenemos una constitución, ¿no?, donde predomina más la parte envidiosa o más la parte de gratitud, o la combinación de estas dos. Y entonces, en algunos casos, cuando hay un monto de envidia excesiva constitucional, ese monto de envidia excesiva constitucional va a colorear, va a dar lugar a ese tipo de funcionamiento, como el caso que les describo. No podría, repito, decir que todos los casos que se llaman, que se nombran como trastornos de alimentación tengan este funcionamiento mental. Y yo creo que como cualquier situación, como cualquier trastorno, es una conjunción de factores que se van dando, donde en la adolescencia claramente, como los trastornos de alimentación, como las adicciones, son un momento dado por la situación por la que se atraviesa en ese momento, que puedan manifestarse algunas conductas, que no por eso estamos hablando de me gustaría dejar claro que no cuando hay algunos síntomas o algunas dificultades con la comida, pensáramos en ese tipo de funcionamiento. Creo que es importante diferenciarlo. Gracias, Isadora. Gabriela Díaz, maestra Solange, la negación de la ausencia y por ello del dolor predispone al individuo para el desarrollo de los trastornos psicóticos, puede llegar a desarrollar melancolía. Sí, de hecho, la negación de la ausencia, en estricto sentido, yo no quiero hablar ahorita de una categorización psiquiátrica, ¿no? En estricto sentido, negar la realidad es el principio de la psicosis. Negar la realidad de una ausencia, tanto como negar la realidad de una presencia, son condiciones psicóticas. Recordemos simplemente a Freud en aquellos artículos de fines del siglo antepasado, ya no es el siglo pasado, yo sí soy del siglo pasado, cuando aquella mujer que esperaba todos los jueves a que llegara el amado porque según ella se iba a casar con él, y el amado deja de llegar porque en realidad no la ama, y ella se viste de novia y espera, o sigue esperando los jueves, no me acuerdo si se viste de novia o no, o aquella que el hijo se le murió y sigue acunando un bebé, un muñeco, o lo que toma en sustitución como representante del bebé, y dice, eso es una psicosis. En términos del pensamiento, sí, podemos pensar que estamos frente a eventos que nos conducen o a la omnisciencia o a la psicosis. Porque toda negación de la realidad tiene que ser pensada como un fenómeno psicótico, pero no estoy hablando de una patología psicótica, o sea, no quiero hablar de una clasificación psiquiátrica, sino de un planteamiento con Bion, que es que la ausencia de pensamiento es una forma de vida amental u omnisciente o psicótica. Gracias, maestra Solange. Griselda, ¿es un constante deseo de destruir al objeto primario a través de sí mismo y hacia los demás? Es una pregunta de Griselda. Desde el punto de vista de la teoría kleiniana, y efectivamente cuando la envidia es excesiva, la necesidad de destruir al objeto bueno, ¿no?, que es la fuente de la envidia, pues instaura una condición de círculo vicioso, porque Klein nos dice que cuando explica el mecanismo de identificación proyectiva, que a mí me gusta más decirlo como identificación por proyección, creo que es mucho más esclarecedor, dice que lo mismo que se le hace al objeto, se le hace al sí mismo, al self. Entonces, en la medida en la que yo destruyo al objeto porque lo considero malo, ya sea porque es bueno desde la envidia, o lo considero malo desde la voracidad porque no me da lo que yo quiero, de la misma manera hago un ataque que va empobreciendo
al self. Entonces, bueno, lamentablemente se establecen círculos viciosos, ¿no? De la misma manera que cuando el predominio está del lado de los instintos de vida, pues hay un círculo virtuoso, benigno, benevolente, que permite que tanto el objeto como el self, el sí mismo, se enriquezcan mediante lo que diría Bion, una relación comensal. Muchas gracias. Doctora Rabadán, la maestra Solange, la posición esquizoparanoide es parte del funcionamiento psíquico de todos, es decir, ¿hay un núcleo psicótico en todos? Digamos que para la perspectiva bioniana no estamos hablando de la posición esquizoparanoide en el sentido en que lo planteó Margarita Moya y lo plantea Melanie Klein. Para la vida mental descrita por Bion, PS, lo que él llama PS, paranoide esquizoide, son estados de desintegración. Cuando tenemos un problema, tenemos un estado desintegrado. ¿Qué está pasando? ¿En qué consiste? ¿No? Toma un tiempo de procesamiento, por lo cual yo decía hace rato que hay que tolerar la falta de significado, hay que tener capacidad negativa. Toma un tiempo de procesamiento hasta que entiendo incluso la pregunta que me quiero formular a veces. Ese pasaje se llama paranoide esquizoide a depresivo. Lo paranoide esquizoide es lo desintegrado y lo depresivo es lo integrado. En el proceso de pensamiento, en el modelo bioniano, todo el tiempo estamos oscilando. Bueno, no es que estemos pensando 24 horas al día y parte de la noche. En los momentos en que tenemos que resolver un conflicto interno, pasamos de lo desintegrado a lo integrado, pero todo lo integrado nos lleva de regreso. Digamos, si yo alcanzo a entender un problema, alcanzar a entender un problema me mete en otra clase de problema, porque si esto es así, entonces lo que yo venía entendiendo o entonces lo que sigue, y hacemos una oscilación permanente entre lo paranoide esquizoide y lo depresivo, que no son posiciones, sino que es un vaivén permanente en el proceso de pensamiento. Cuando no se puede pasar a lo depresivo y la cosa queda en la desintegración, o cuando se pasa a lo desintegrado, a lo integrado y se destruye el significado porque produce dolor mental, regresamos a ese estado de desintegración. Eso sería quizá desde el modelo bioniano, esos estados. A mí no me gusta llamarlos estados psicóticos, no me gusta, incluso tengo discusiones con Jaime del Palacio respecto a si eso es una parte psicótica de la mente o si todos tenemos una parte psicótica. Yo diría, todos tenemos un movimiento oscilatorio permanente y vamos de la integración a la desintegración y de la desintegración a la integración. Cuando uno se estaciona y no puede soportar el dolor depresivo, no, el dolor depresivo es el dolor de la verdad. Eso es digamos, lo depresivo. Cuando no se puede soportar, o se destruye la verdad o simplemente no se llega a ella, podríamos mencionarlo como una parte que está funcionando de manera psicótica en la mente. Bueno, pues agradecemos a las ponentes, a las 3 participantes. Gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Castillo Borges, y me sumo a los agradecimientos